Lorena había sido hallada maltrecha sola y a pocos pasos de la muerte en medio de las llanuras salvajes de Texas. Nadie la reclamó, nadie la buscó. Fue Mateo Cárdenas, un ranchero endurecido por los años, y la soledad quien decidió cargar con ella. Lo que empezó como un acto de simple humanidad, terminaría trastocando sus vidas para siempre. Entre los susurros del desierto, los secretos que el viento traía del pasado, y la amenaza constante de hombres sin alma, cada día se convertiría en una batalla por sobrevivir, por amar y por hacer justicia en un mundo donde casi nadie la conocía. El primer sonido no fue un grito, fue el chapoteo del agua helada estrellándose contra su cara. Lorena jadeaba aferrándose con manos temblorosas al borde áspero del abrevadero. Su vestido hecho jirones se le pegaba a la espalda como una segunda piel de barro seco y sangre oscura. Bajo el sol inclemente de Texas, el aire vibraba ardiente y cruel, mientras las moscas rondaban sus heridas abiertas como si ya la dieran por perdida. Mateo estaba detrás de ella a sus 52 años con la piel curtida igual que la silla de montar, y la camisa empapada entre sudor y remordimientos. No era su padre, no era su esposo, pero la vida la había dejado caer justo en su terreno medio viva, respirando apenas. Y ni un alma del pueblo quiso enterarse. «Aguanta», murmuró él con una voz que parecía arrastrar siglos, y ella, con un hilo de fuerza que aún no se rompía, intentó obedecer. Sus brazos temblaban sin control. Las uñas arañaban la madera dejando marcas desesperadas. Los labios ya violáceos apenas lograban abrirse. El agua temblaba con su respiración quebrada. La habían encontrado al amanecer tirada junto a la cerca del rancho, golpeada descalza, abandonada, como si fuese un objeto roto y sin dueño. Algunos en Moiti decían que huía de alguien. Otros susurraban que estaba marcada como si su cuerpo llevara un sello de desgracia ajena. Pero cuando Mateo la levantó del polvo, algo dentro de él se desgarró. Había visto reses desplomarse de sed, casas devoradas por el fuego, y hombres que perdían todo sin derramar una lágrima. Pero jamás había visto unos ojos tan vacíos de esperanza como los de ella. Él vertió agua sobre sus hombros, dejando que los hilos cristalinos limpiaran la sangre seca. El sonido fue suave, casi cariñoso, un contraste imposible con la brutalidad que la había traído hasta allí. Y por primera vez esa mañana, Lorena reaccionó a un leve movimiento apenas perceptible. Sus dedos se clavaron más firmemente en la madera como si rogaran al mundo no dejarla ir. El rancho permanecía en un silencio profundo, solo interrumpido por el viento que arrastraba polvo y memoria. Nadie se acercaba. Nadie quería problemas. Mateo alzó la vista hacia el largo camino que conducía a Moiti. Conocía demasiado bien a los hombres capaces de hacer algo así, hombres de botas lustrosas, no por el trabajo, sino por las voluntades que aplastaban. Hombres que se carcajeaban cuando las mujeres lloraban. Apretó la mandíbula. Sabía que si Lorena sobrevivía a esos hombres, volverían por ella. La muchacha susurró con una voz tan fina que parecía venir de un sueño roto. ¿Por qué yo? Mateo no respondió. No en ese momento. Mojó un paño y lo apoyó con cuidado sobre su rostro herido. Lorena gimió, pero no se apartó. Y entonces por primera vez sus miradas se cruzaron la de ella, hecha de puro terror. Y de algo más, una pregunta silenciosa que temblaba en el aire. Mateo sostuvo esa mirada como si en ella hubiera un destino que aún no comprendía, pero que ya no podía ignorar. Lorena tenía apenas 25 años. Para muchos habría sido solo una forastera más, una muchacha sin nombre arrastrada por la desgracia a un pedazo olvidado del oeste. Nadie habría recordado su rostro, ni siquiera su sombra. Pero Mateo Cárdenas vio algo diferente cuando la sostuvo entre sus brazos, algo escondido bajo los moretones, bajo la tierra endurecida en su piel, algo que pese a todo se negaba a morir. El sol ascendía sobre la llanura tiñendo el horizonte de un dorado salvaje, que hacía brillar incluso lo roto. Poco a poco la respiración de Lorena comenzó a encontrar un ritmo más firme, como si su cuerpo luchara por reclamar un espacio en aquel mundo duro. El agua del abrevadero se teñía de rojo 3 veces al día, mientras Mateo lavaba sus heridas con la paciencia de un hombre que ya había visto demasiada muerte. Lo hacía antes de que la fiebre reclamara su espíritu,
antes de que ella pudiera pronunciar su nombre otra vez, antes de que la propia historia cambiara, sin que ninguno de los dos lo supiera. Pero en ese instante Lorena seguía temblando atrapada entre dos mundos. No sabía si aquella mano fuerte y callosa que la asistía era una bendición del cielo o otra trampa destinada a quebrarla. Mateo la observaba con una mezcla inquietante de firmeza y fragilidad, mientras el viento ululaba entre las colinas abiertas levantando polvo como espíritus errantes. Una duda pesaba entre ellos, como una sentencia silenciosa. ¿Estaba Mateo salvando la vida de esa mujer? ¿O estaba intentando salvar la suya propia? El sol ya había cruzado medio firmamento cuando Mateo decidió que no podía dejarla ni un minuto más a la intemperie. La tomó con cuidado y la llevó al interior de su pequeña cabaña de madera, impregnada del olor a humo de cedro y sudor de caballo. La acomodó sobre la cama junto a la ventana donde entraba un rayo de luz cálido que suavizaba la dureza del día. Lorena apenas despertaba. Murmuraba palabras rotas, sonidos que parecían rezos, o quizá nombres que el viento se llevaba antes de que él pudiera descifrarlos. Mateo llenó un vaso de hojalata, lo acercó a sus labios con una delicadeza que no sabía que aún poseía. Ella se estremeció primero como un animal herido, pero luego bebió con la avidez de alguien que no había probado la misericordia en muchísimo tiempo. Mateo vio cómo la suciedad se desprendía de su rostro gota a gota, revelando a una mujer marcada por la vida, pero aún aferrada a ella. A la luz del día los moretones parecían más crueles como huellas de manos que nunca debieron tocarla. Sin embargo, mientras ella respirara 3 veces al día, él se repetía que todo valía la pena. Al cuarto día, Mateo cometió un error. Olvidó la comida del mediodía. Cuando regresó apresurado con un tazón humeante en las manos, encontró a Lorena sentada junto a la ventana abrazándose el estómago y contemplando los campos infinitos como si buscaran respuestas que él no podía darle. En su carrera la sopa se derramó sobre su mano quemándolo. «Lo siento», jadeó él recuperando el aliento. Y entonces ocurrió algo que Mateo jamás habría esperado tan pronto. Lorena sonrió. Una sonrisa pequeña, débil, pero real. «Está bien», susurró ella. «Recordaste 2 veces. Eso ya es más que nadie hizo antes». Sus palabras quedaron flotando en la habitación suaves pero contundentes como un latigazo al alma de Mateo. Cada mañana él limpiaba sus heridas. Cada tarde la alimentaba. Cada noche velaba su sueño para que la fiebre no la reclamara. No era médico, solo un ranchero de manos duras y una casa que siempre había estado demasiado silenciosa. Pero había algo en Lorena Vales, algo quebrado pero aún brillante que lo obligaba a ser cuidadoso, a ser gentil, de una manera que Mateo Cárdenas no había sentido desde la muerte de su esposa. Cada vez que Mateo rozaba la piel de Lorena, lo hacía con la delicadeza de quien teme que el propio mundo pueda quebrarse bajo la presión de un gesto torpe. Era como si sus manos supieran que la vida de aquella mujer pendía de un hilo tan fino que cualquier descuido podía hacerla desaparecer para siempre. Afuera el viento golpeaba la puerta del granero con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Los caballos inquietos pateaban sus establos percibiendo algo en el aire que ni siquiera Mateo se atrevía a nombrar. Más allá en las colinas los coyotes aullaban con un hambre antigua. Tal vez era el olor a sangre, tal vez el olor a culpa, pero a Mateo Cárdenas nada de eso le importaba realmente. Lo único que le importaba era que Lorena abriera los ojos otra vez. Y cuando lo hizo él quedó inmóvil. Sus ojos eran verdes suaves y profundos como el verde que aparece después de una larga sequía que anuncia que la tierra todavía quiere vivir. «Estás a salvo aquí», dijo Mateo, y su propia voz tembló como si no confiara del todo en sus palabras. Lorena desvió la mirada. La seguridad nunca dura. Él no discutió. Solo asintió aceptando la verdad amarga que conocía demasiado bien y volvió a ofrecerle otro vaso de agua. Después esa misma tarde le preparó una humilde sopa de harina de maíz con tocino salado. No era un banquete, pero cuando ella probó la primera cucharada, sus hombros se relajaron apenas como si una parte de ella recordara que aún había bondad en el mundo. Fue la primera vez que lo miró sin miedo.
Solo ojos cansados buscando desesperadamente una razón para confiar. Al caer la segunda noche, Lorena ya reunía fuerzas suficientes para incorporarse un poco por sí sola. La fiebre bajaba lentamente, pero el silencio entre ellos se hacía más denso, como si ambos midieran sus pasos temiendo revelar demasiado o acercarse demasiado pronto. Mateo, sentado en la mesa, trabajaba en reparar una correa de caballo, concentrándose con exagerada intención para no dejar que sus emociones lo traicionaran. Fingía no sentir la mirada de Lorena sobre él, esa mezcla de curiosidad, miedo y una chispa diminuta de esperanza. Ella habló con un hilo de voz, como si temiera quebrar la frágil paz del cuarto. ¿Por qué hace esto? Las manos ásperas de Mateo se detuvieron apenas, sosteniendo la correa como un recuerdo doloroso. Porque alguien debía hacerlo, respondió sin apartar la mirada del cuero. Lorena volvió la vista hacia el fuego. Las llamas danzaban con un lenguaje que ninguno de los dos podía entender, iluminando la habitación con un resplandor dorado que hacía parecer que la vida regresaba lentamente a sus rincones. Ella se acomodó en la manta. Por primera vez en días, sus ojos se cerraron sin miedo. Su respiración se volvió profunda, tranquila, como una melodía que llenaba la cabaña con una calma suave. Pero esa noche, entre sueños rotos, murmuró otra cosa. Vendrán por mí cuando la luna esté llena. Mateo se quedó helado. Su mano se detuvo sobre la mesa. Miró el rostro pálido de Lorena iluminado por la luz del fuego, y por primera vez se preguntó con verdadero temor quién demonios era ella, y qué clase de hombres estaban dispuestos a cruzar la noche para llevársela. Pasaron semanas antes de que Lorena pudiera caminar sin tambalearse. Su voz volvió fuerte y clara, pero el miedo seguía viviendo en sus ojos como un visitante indeseado. Cada mañana ella se sentaba junto a la ventana observando la vastedad de la tierra, mientras Mateo le servía café negro, tal y como él lo bebía. Ella probaba un sorbo, fruncía el ceño, y luego dejaba escapar una sonrisa diminuta. Ese gesto pequeño fugaz se convirtió en un rayo de luz para él. Un día, mientras recogían leña, Mateo recordó: «Dijiste que vendrían por ti. ¿Quiénes son?» Lorena no lo miró. Hombres de Moiti. Del tipo que no acepta un no por respuesta. La mandíbula de Mateo se tensó. Había conocido a ese tipo de hombres toda su vida, los que se arreglaban para la iglesia los domingos y manchaban sus botas con sangre el resto de la semana. Al mediodía, Mateo ensilló su caballo. Antes de salir dejó caer una orden seca pero cargada de protección: «Quédate adentro». «Cierra la puerta», ordenó Mateo mientras Lorena, débil pero firme en su determinación, le sujetaba la manga como queriendo detenerlo. «Te vas a matar», advirtió ella con un hilo de voz cargado de angustia. Mateo respondió sin dudar, con la dureza del hombre que ya había tomado una decisión irreversible. «Puede ser, pero no dejaré que se la lleven». El camino hacia Moiti se extendió largo, polvoriento, silencioso, como si cada milla cargara con un presagio oscuro. El sol apenas comenzaba a elevarse, tiñendo el horizonte con un rojo que anunciaba problemas. Cuando Mateo llegó al pueblo, las calles apenas despertaban. Los primeros borrachos salían tambaleándose del salón, y los hombres que se alineaban en los pórticos escupían tabaco con el descaro habitual, observándolo como cuervos atentos al olor de la desgracia. Cárdenas encontró al sheriff junto a la tienda de forrajes. «Buenos días», Elías saludó con cautela. El sheriff lo miró con una mezcla de cansancio y juicio. «Escuché que recibiste a una desconocida». «Ella no es un perro callejero, está herida», respondió Mateo con voz plana sin permitir réplica. Elías soltó un suspiro largo. «Deberías haberla dejado. Se llama Lorena. Pertenecía a un intermediario de ganado llamado Ror. Pagó buen dinero por ella». El rostro de Mateo se tensó como un lazo bajo presión. Su voz se volvió afilada, fría. «No se paga por personas». El pueblo se quedó en un silencio espeso. Hasta el viento pareció contener la respiración. Desde el interior del salón surgió Ror, limpiándose el whisky de la barba con la mano sucia. «Parece que el viejo ranchero ha crecido un poco de coraje», se burló con sorna. Mateo no buscó su arma, no hizo falta. Su mirada bastó. «Golpeas a una mujer y lo llamas negocio. Acércate otra vez a mi tierra».
y sentirás lo que es trabajo de verdad. Roar soltó una carcajada de esas que hacen erizar la piel, pero el temblor en el vaso que sostenía lo traicionó.